Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 15 de diciembre del año 2023, prácticamente estamos a la mitad de que fenezca, de que perezca, de que se vaya el año 2023 y se augure pues el advenimiento de un nuevo año, el año 2024, como exactamente a 15 días. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Roberto Sancán, quien es consultor empresarial, analista político, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, porque hay muchísimos temas que se han sucedido, que han sido hechos noticiosos y vamos a analizarlos pues para saber qué nos depararon esos hechos noticiosos. Por ejemplo, el caso de Chainis Palacios, que sorprendió a Nicaragua entera y obviamente a la región centroamericana porque es la primera joven que, siendo originaria de uno de los países de la región, gana el cetro de ser la mujer más linda del universo, pues Miss Universo. Eso sorprendió al pueblo de Nicaragua, pero también sorprendió a la dictadura, que se mostró sumamente nerviosa en el tratamiento previo que le dio en términos de epítetos en los canales oficialistas a Chainis, y después no supo cómo tratar la situación hasta que el hecho desemboca en un documento cuya factura es de la señora Rosario Murillo, que lo da a conocer a su militancia diciendo que ese hecho se suscribe y se inscribe en el andamiaje de la agresión imperialista que el imperialismo le hace al pueblo de Nicaragua. Lo cierto es que se mostró sumamente nervioso, errático en ese pronunciamiento y además un hecho significativo, aprehender, secuestrar al marido y a la hija de la gerente de esa franquicia internacional Miss Universo. Me estoy refiriendo a la señora Karen Celeberti, a quien le impidió la entrada al país y que la prácticamente obligó a renunciar. Se ha especulado en los medios de comunicación, y esto provino de un programa en vivo en los Estados Unidos, donde decía que la producción de ese programa había confirmado que a cambio de la renuncia de la señora Celeberti, se quería trasladar la presidencia de esa franquicia a Xiomara Blandino, que es la nuera de la pareja dictatorial, es decir, la esposa de uno de los hijos de los dictadores. Para hablar específicamente sobre este tema, arrancando programa, pero hay otros temas. Vamos a conversar con Roberto Sancán, quien ya está conectado acá con nosotros. Bienvenido, Roberto. Siempre es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Mucho gusto. Teníamos días ya de no estar nuevamente en la mesa redonda. Te saludo a todo el equipo, a vos y a la audiencia. Así que Gracias, estamos a la orden. Roberto. Gracias, Roberto. Muy amable. Bueno, escuchaste mi introducción sobre el caso de Chainis. Eh, ¿Cuáles son tus consideraciones? ¿Cuál es tu análisis sobre esta desmedida, inusual reacción del régimen frente a un hecho totalmente, digamos, baladí, un hecho, ¿verdad?, que en otras latitudes, por ejemplo, el caso de la señorita Tailandia fue recibida, ¿verdad?, con bombos y platillos. Claro. Y eso que no ocupó el cetro de mi universo. En Nicaragua hay una opacidad sobre el hecho y ha dado que hablar, pues, esta reacción del régimen. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, yo he caracterizado este hecho, digamos, el triunfo de Shanice y las consecuencias como un cisne negro. Es decir, un evento altamente improbable, muy improbable, y que circunstancialmente ocurre. ¿Por qué un cisne negro? Es decir, si bien es cierto,
habían algunos, muy pocos, que auguraban que iba a entrar en las 20, en el top 20, en el top 10. Los más osados se atrevieron a decir que podía Shanice entrar en el top 5. Y sinceramente solo escuché a 2 personas que decían que podía llegar a ser Miss Universo. Uno en Nicaragua, muy amigo mío, y otro un misólogo venezolano. Era un evento que jamás el común de nicaragüenses hubiera acertado. Es decir, o se le hubiera ocurrido más bien. Y de repente ocurre. Súper improbable. Es decir, ahí estaban las mujeres más bellas del mundo. Y había una competencia brutal. Colombia, Venezuela, que son fábricas de Misses. La misma Tailandia, etcétera. Y se alza con el cetro nuestra compatriota Shanice. ¿Y cuál es la reacción del régimen? Ante un hecho fortuito, improbable, la gente sale a las calles. Es decir, la gente no salió a las calles por el encarcelamiento de Monseñor Álvarez. La gente no salió a las calles por el encarcelamiento de más de 12 sacerdotes. La gente no salió a las calles por la expulsión de monjas, de religiosas, del cierre de 5.000 ONG, etcétera, etcétera, etcétera. Sale a la calle de manera espontánea, pero calculada, porque lo primero que hacen es desempolvar la bandera de Nicaragua y salen a la calle con el símbolo más odiado por el régimen. Por increíble que parezca, la bandera, el símbolo nacional, la bandera, es por parte del régimen el símbolo más perseguido y más odiado, la bandera de Nicaragua. Y todo el mundo desempolva sus banderas y sale a la calle con las banderas. Y la policía desconcertada, vos mirabas a los videos, no hay ni que totalmente desconcertado. Y es un desconcierto para el régimen, es un golpe brutal para el régimen. Es decir, lo que he estado prohibiendo, lo que he estado persiguiendo y reprimiendo durante años, de repente viene una muchacha en algo totalmente improbable y ocurre. Y la gente tirada a las calles con doble propósito. Cuando te digo doble propósito, no es que iban a levantar barricadas, sino aquel sentimiento de ahora sí estoy en la calle, no me puedes reprimir porque es un acto que no es político, entre comillas. Y eso es un golpe brutal para el régimen porque nuevamente advierte y reconoce el desprecio, el odio y la ira que tiene la población nicaragüense contenida en contra de ellos. Y entonces hay un desconcierto de días y empiezan a, como siempre ocurre, a organizarse, a reestructurarse, a pensar qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser la respuesta que vamos a dar. Y evidentemente no hay que esperar menos, ocurre lo irracional y lo estúpido. Entonces, Karen Celeberti, su marido, su hijo, el gato, el perro, son los causantes de que la franquicia se ha convertido en instrumento del imperialismo, de la CIA, de los golpistas, y arman una narrativa en cuestión de, qué sé yo, una semana o 15 días, una narrativa que cualquiera que la lee fuera del país se reiría por lo estúpido. Pero nosotros ya sabemos que eso es a lo máximo que da el régimen. Pero un desconcierto total y absoluto. Y les quedó una papa caliente. Es decir, pudieron haber dejado presa a Karen y a su hija cuando llegó al país. No hallaban qué hacer, qué hacemos. Y la devuelven. Es decir, lo más lógico en términos de represión era, ok, te quedas aquí y vamos ahora a negociar con Cheney para que venga y hable y cante loas al régimen, es decir, alabe al régimen. Pero no hayan qué hacer, es decir, la represión ciega, burda y brutal, dicen, ok, salen fuera del país, váyanse de aquí.
Y ya cuando empieza el proceso de recomposición, echa preso al marido y al hijo, ¿verdad? Y entonces ocurre pues lo que saca el medio Univisión y nos damos cuenta de una patraña y de algo que solo cabe una palabra, bizarro. No sé si te acordás cuando eras chaval, que había los paquines esos de Superman y el mundo bizarro, es decir, todo al revés. Eso es lo que tenemos ahora, una respuesta bizarra. Ya, entonces negociamos, ok, dame la concesión, dame la franquicia, pero estás hablando de una franquicia internacional, mundial. Se la voy a dar a mi nuera, ya, para ahora nosotros tener en las manos el control de mis universidades no sea una fábrica de mises traidoras a la patria. Es decir, es bizarro, es increíble. Y entonces, es decir, estás hablando de una franquicia que tiene una dueña, que es la tailandesa, y dice, no, espérate un momento. ¿Y cuál es el otro golpe brutal a la credibilidad del régimen? Que empiezan algunos bandidos a sacar fotos de Cheney en las manifestaciones de abril. Y entonces, claramente dicen, este golpista. ¿Ya? Es decir, ¿cómo la doblegamos? Obviamente que hay, digamos, un cariño y una relación muy afectuosa entre ella y Karen porque es la dueña de la franquicia en Nicaragua de Mis Universos, de Mis Nicaragua. Y entonces dice, como ellos estilan, vamos al chantaje, ¿verdad? La, y arman una triangula, ¿no? Karen, el régimen y ella. Y por fuera, los presos y la dueña de la franquicia de Mis Universos. Negociemos, ¿verdad? Entonces, una negociación que salta a la vista porque obviamente nadie se queda callado y tienen una papa caliente. Ahora, ¿quién cree que el marido de Karen y su hijo son golpistas o que pusieron a la disposición durante años, porque esto no es del 2018 para atrás, para acá, sino que es hacia atrás, que todas las mises eran, incluida pues la Xiomara Blandino, era golpista, ¿ya? Antes de meterse con Juan Coca o Juan Carlos Ortega. Es decir, toda una trama armada de manera tan burda y tan estúpida que queda al descubierto y vos ves BBC de Londres, diarios en Estados Unidos hablando de esa barbarie, es decir, el prestigio, no el prestigio, la poca credibilidad que pudiera haber tenido el régimen durante todos estos años que ha ido recomponiendo su situación, se viene estrepitosamente al suelo por una persona, un cisne negro llamado Cheney Palacio. Increíble. Pero ese capítulo de esta telenovela no se ha cerrado todavía, no ha habido el último capítulo, Roberto. Ya, No. por ejemplo, en las redes se menciona que tarde o temprano Cheney tiene que llegar a Nicaragua, a reunirse con su familia materna, hacer un recorrido por el país. Y entonces esta gente, ¿verdad? En su paranoia, o sea, todos los que anduvimos en las marchas, en las gigantescas, millonarias marchas de Nicaragua, somos golpistas. Sí. Sí, para el régimen sí. O sea, para el régimen. Entonces todo sobre nosotros pende, pues, ¿verdad? La cárcel y los epítetos, porque quien no manejó muy bien la situación a través de sus medios de comunicación, desde un inicio fueron ellos. Y ahora que no nos vengan a decir que no hay un guión en esos medios de comunicación donde nada queda casual, todo, hasta la forma en que suspiran, ¿verdad? Tira cámara 1, cámara 2, ¿verdad? Cierren el audio, abran el audio, primer plano, etcétera, ¿verdad? Todo eso está en un guión. De todos los epítetos salieron de ellos. Luego se ha demostrado que esta muchacha, la innombrable, impresentable, ¿verdad? Porque presentaba uno de esos programas
que fue la que más encono, más odio se refirió a ella, ahora circulan las fotografías de ella con el dictador. Entonces vos te pones a pensar, si aquí hay una liga tan, tan, tan muy bien marcada, obviamente esta muchacha respondía a ese sentimiento Claro, de percepción que tenía el régimen sobre Cheney, una muchacha que no le debe nada al régimen, ¿verdad? Que sencillamente por sus propios méritos y por su propio esfuerzo sale adelante, ¿verdad? Que sencillamente seguramente no le fue a pedir a la Secretaría de M para el pasaje. Es decir, esa dignidad, ¿verdad?, mostrada por Cheney y sí, por doña Karen, sencillamente los enardece porque ahí tienen que pasar los trogloditas, los más bajos de la sociedad, pues, ¿verdad? Para poder ir a preguntar, hombre, inclusive a gente que yo conozco que dice, es que no puedo hablar mal de la compañera porque me ayudó para que mi marido se fuera a atender de cáncer a Cuba. Y aunque yo sé que ellos unilaron, lo que no se dice, lo sé, estoy consciente, no puedo hablar mal de ella. Y de claro, esos hay miles, sí. ¿verdad? Pero lo que buscan es precisamente acallarte. Eso no lo logran, no lo tienen. Así que ese capítulo no se cierra. ¿Cómo crees vos que vaya a tener el desenlace de esta situación? Fíjate algo que bueno, no mencioné. La salida de Shanice a El Salvador. ¿Viste la cantidad de gente que llegó al Claro, aeropuerto? claro que sí, de Es manera decir, estos espontánea, dos sí. fueron organizados por la JS en buses pagados por el Estado. Eso fue gente espontánea que Sí, agarraron no, sus no, motos, sus no, bicicletas, sus vehículos y se fueron y hubo una algarabía en la población. Después llega sí, El no fue una Salvador y hay portátil. desaparecida. ¿Qué es Así lo que es. piensa el régimen? Si esta muchacha viene y no va a ganar, porque obviamente ni a las 10 va a llegar, ni al top 10, pero va a regresar y nos va a armar más alboroto. Y dan la orden el viernes que no pueda ingresar al país. Así es. Porque eso, ahí está el documento que llegó a migración Sí, y que le llegó a ella, obviamente, claro. ¿verdad? Y le llegó a ella y sale. Creo que lo filtra Miguel Mendoza. Y Así es. entonces, cuando gana, No, lo echa da a para atrás. conocer Miguel, lo filtra seguramente a Bianca, pues, ¿verdad? Que después llegan los personeros de migración a decir, borren eso, aquí Sí, ustedes no mandan, dice, sencillamente se lo damos a conocer a quien nosotros querramos. pero echan pie atrás. Claro. Echan pie atrás cuando se dan cuenta de que ganó. Y entonces ahora viene cómo manipulo, cómo hago que venga y aprovecho y la manipulo y hago que hable a favor del régimen. ¿Ya? Y claramente eso no iba a pasar, a como no va a pasar, ¿verdad? No, Ahorita hay un juego del gato y el ratón. así es. Posiblemente el desenlace sea la salida del esposo y del hijo de Karen Celeberti y Shaney se quede vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, es decir, hay condiciones, posibilidades de que le den digamos, un estatus migratorio y se quede viviendo allá. Ya está su abuelita, ya está su mamá, ya. Y quede viviéndose allá. Tiene todas las posibilidades de conseguir un buen trabajo como modelo, como conductora, qué sé yo, ¿verdad? En mejores condiciones que si fuera para oleada. Ahora, No, por si, supuesto, así. si, Sí. si, si la franquicia o si la organización Mi Universo te dice, Sergio, venite, vamos a hacer tu sponsor, venite paroleado, como dice el Nica, nosotros, oíme, ¿qué te vas a quedar haciendo en Nicaragua? Por favor, ¿verdad? Por favor, tenés todas las condiciones y el régimen perdió, el Bueno, al régimen menos fracasó. tiene un año por razones contractuales, ¿verdad? Un año para estar al frente, pues, ¿verdad? Por ser mi universo. Oíme, Entonces un eso le año da un... viviendo en Manhattan con un jet a la disposición y viajando en todo el mundo. Oíme, ese trabajo, Así es.
Yo no soy envidioso, pero ese sí lo envidiaría, ¿verdad? Sí, sí. Por favor, si estás viviendo en Manhattan, en Nueva York, tranquilo, ya. Sí, con todo asegurado, pues por lo menos el año que te toque estar ahí. 100%, ¿Verdad? por Y favor. además, si se sabe mover muy bien esta muchacha, seguramente le van a sobrar contratos Eso es lo más que te allá de digo. ese año para que ella mantenga Modelo. ese Es nivel de decir, vida, ¿verdad? Para que sea parte del jet set internacional, pues, ¿verdad? Porque ya está firmas, escupiendo marcas rueda a esos niveles. Claro. marcas de ropa, de zapatos, de joyas, Sí, o perfumería, sea, joya, ropa, sí. exactamente. Y lo que decía esta pobre muchacha, pues, de que renegaba de los orígenes, digamos, de Shaney, pues se va a quedar con eso. Es decir, Shaney de los buñuelos salta al top 1, número 1 a nivel mundial, Miss Universo. Y aquella se queda, pues, mascullando su amargura. Ahora, ¿es necesario leer entre líneas? Yo creo que no. Me refiero a esto. Ayer, Janie Palacios le agradeció a Karen Celeberti tras la renuncia, ¿verdad? Tras su retiro. Claro. Y tiene palabras muy sentidas, ¿verdad? Hay una fotografía donde aparecen juntas y dice: la Miss Universo nicaragüense Janie Palacios agradeció a Karen Celeberti por todo el tiempo que trabajaron juntas en la organización Miss Nicaragua, de la que la Matagalpina renunció la noche del 11 de diciembre tras 23 años de dirección. Oíme, ya sabemos que eso fue la mano pachona de la dictadura, ¿verdad? Sí, el chantaje. El Chantaje. chantaje, sí, renunciar, porque si no aquí tenemos secuestrado a tu marido. Tengo dos rehenes. Así, dice en el texto: gracias, doña Karen Celeberti, por todo el tiempo que trabajamos juntas, desde mi preparación previa hasta la competencia final en El Salvador. Ha sido tanto un mentor como una amiga. Eso lo escribió Cheney, ¿verdad? En su cuenta de Instagram. Hay que decir, pues, ¿verdad? Que la renuncia es obligada, ¿verdad? Precisamente por tener a Martín Argüello, su esposo, y su hijo Bernardo Argüello Celeberti, acusado por traición a la patria. El amor por nuestro país, y esto es lo interesante, el amor por nuestro país brilla en todo lo que hace, y no puedo esperar a ver lo que sigue en tu camino. Para mí fue un honor representar a nuestro país en ese escenario y espero seguir enorgulleciéndola a usted y a nuestro país. Pero además, en toda esta información sale una nota, ¿verdad?, publicada por la organización Miss Universo, donde asegura que, voy a abrir comillas, actualmente no hay un nuevo socio franquiciado para el país de Nicaragua, luego que Karen Celeberti anunciara su retiro de la organización Miss Nicaragua. Esta semana, voy a citar parte del texto oficial, abro comillas: esta semana aceptamos la renuncia de Karen Celeberti, directora nacional de Miss Universo Nicaragua. Le agradecemos su ejemplar labor con nuestra organización durante los últimos 23 años. Actualmente no hay un nuevo socio franquiciado para el país de Nicaragua, afirmó la organización Miss Universo en su cuenta en Instagram. Bueno, el comunicado se da luego de rumores sobre que la franquicia se la darían supuestamente a Xiomara Blandino, que llegó a ser el top 10 de una de las participaciones, ¿verdad? Y que además es la nuera de los dictadores, casada con este personaje que vos mencionaste. ¿Cómo se originó esta especie, verdad? Para que no nos vayan a echar la culpa a nosotros los medios de comunicación. Yo le voy a pedir a Control que nos ponga la parte del programa de farándulas generado en los Estados Unidos, donde en vivo y directo dan a conocer la noticia. Adelante, por favor. Les voy a pedir paso, compañeros, discúlpenme, pero saben ustedes que desde hace
algunos minutos Sí. estaba hablando con la producción para dar una información que ya está completamente confirmada. Cuéntanos. Ese es el bombazo que nos tienes. Atención a esta primicia. Dime. Ustedes saben que desde hace días, compañeros, bueno, el régimen de Nicaragua y la actual directora de Miss Nicaragua estaban acordando la liberación del esposo y de la Sí. hija de Karen, ¿no? El hijo de Karen. Y del hijo de Karen, efectivamente, la Miss, la responsable de Miss Nicaragua. directora de Miss nacional Universo de Miss Universo Bien. Nicaragua. Pues aquí tengo el acuerdo al que acaba de llegar con el régimen de Nicaragua. Atención, compañeros. Fíjense que el régimen de Nicaragua durante todo este tiempo lo único que estaba pidiéndole a Miss Universo Nicaragua y a la directora era que la Miss Universo se pronunciara a favor y en apoyo del régimen, al contrario de cómo ha ocurrido durante todo este tiempo. Obviamente les cuento que Miss Universo Nicaragua dijo que no, que bajo ningún concepto, entonces han llegado a otro acuerdo. El acuerdo al que han llegado es que Karen, la que era directora de Miss Universo Nicaragua, cediera a la actual nuera del presidente de ese régimen, a la actual nuera, este certamen de Miss Nicaragua. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ha cedido el régimen? En primer lugar, que Miss Nicaragua, Miss Universo Nicaragua, pueda ir durante los próximos días a su país a visitar a su familia. Esto lo tiene que hacer en perfil bajo. Les cuento que va a haber además una serie de actos. La gente va a celebrar con Van ella a en haber las una calles. serie de actos, me dicen, pero serán actos controlados y a cambio durante los próximos días, y ahí va la primicia, van a soltar al esposo y al hijo de la que era la directora de Miss Nicaragua. Te fijaste que en todo lo que leíste, en todo el comunicado, es decir, no hay ningún indicio de acercamiento al régimen. Es decir, la solidaridad de Shaney con su mentora, con Karen, es manifiesta. Y vos Así. me dijiste, ¿cómo termina esta novela? Sencillo. La salida del esposo y el hijo de Karen y la entrega de la franquicia a Xiomara Blandino. Baja su resto. Así. Ya. No hay más que Sí, hablar ahí. Ok, ahora esperemos entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque tarde o temprano, en algún momento de su vida, nuestra Miss Universo va a regresar a Nicaragua. Vamos a ver si le impiden entrar. Ahora ya está estigmatizada, indudablemente como golpista. Sin embargo, Shaney, que ha demostrado ser una mujer sumamente talentosa, muy humana, tiene 300 días al menos, pues descontando lo que ella lleva, ¿verdad? 315 días todavía para poder hacer acto de presencia en todos esos escenarios internacionales, representando con solo su presencia a Nicaragua. Usted es Miss Universo, sí, la nicaragüense vende buñuelos, ya eso es una connotación, ya aunque quiere el régimen, ¿verdad? La que quiso expulsarle al régimen. Claro, la que le impidieron la entrada al régimen, inmediatamente va a aflorar eso en la mente de cada interlocutor que tenga que extenderle la mano a Shaney. Entonces, qué mal, pues, para el régimen, ¿verdad? Pero ya entre estupideces te veas, hermano. Y entre estúpidos y estúpidas. Bueno, pasemos a otro tema que ha hecho bastante noticia y que ha tenido repercusiones mediáticas en muchos sectores del pueblo de Nicaragua. Me refiero a las elecciones argentinas. ¿Qué desprendés de este personaje llamado Javier Milei? Cómo ascendió al poder, ¿verdad? Con un discurso totalmente confrontativo, populista, pero realista, y cómo los nicaragüenses nos apasionamos con esos temas y a favor y en contra. ¿Cuál es tu lectura de esto? Refiriéndome a lo último, la gente de repente, porque nos gana la inmediatez y soluciones de cortísimo plazo, mágicas inclusive. Recuerdo que todo el mundo era buquelista y se acuñó la frase de Bukele lovers, algo así.
Entonces ahora aparecieron Milei lovers. Es decir, hay algunas similitudes en la situación política argentina, que es precisamente lo que lleva a Milei al triunfo. Y si lo comparamos con Nicaragua, decíamos entre amigos caraceños que si Daniel Ortega va a elecciones limpias, libres, vigiladas, etcétera, etcétera, hasta Chico Malú le ganaría. Chico Malú era un personaje ya fallecido, en paz descanse, en Jinotepe. Era el loquito del pueblo, ¿verdad? En el caso de Milei, nosotros vemos, y le he estado dando seguimiento desde las PASO. PASO son las primarias, ¿no?, que se hacen a nivel nacional, que precisamente en un decreto las elimina Milei. Javier Milei. ¿Por qué? Porque es un proceso de acercamiento de la militancia hacia los partidos que van a la contienda pagado por el Estado. Dicen, no, que lo pague cada partido, y eliminar las PASO, las primarias. Entonces, Argentina viene de 20 años de kirchnerismo, viene de 20 años de corrupción, viene de 20 años de narcotráfico, viene de 20 años de saqueo y misericordia a los recursos, al erario, 20 años de un enriquecimiento ilícito de lo que Javier llama la casta política, y eso son cosas, digamos, que las podemos ver como similares en Nicaragua, ¿verdad? Como similares. Un personaje predominante en la política, que es Cristina Kirchner, heredera de Néstor Kirchner, su marido, y que ha tenido la virtud de quitar y poner gente, con algunos, digamos, elementos de pequeños paréntesis democráticos, como el caso de Mauricio Macri, pero con un poder en la calle, el kirchnerismo, respaldado por todos aquellos planes populistas, prebendarios, clientelistas. Exactamente lo mismo que ha hecho el orteguismo. Entonces son cosas que podemos ir viendo, digamos, similares. Pero ¿cuál es la diferencia? Javier Milei viene de 2 años de hacer política. 2 años. En 2 años logra construir un partido, llega digamos, al Senado o al Congreso, como diputado, y en 2 años construye un partido que logra el poder. Y logra el poder con el porcentaje más alto, posiblemente en los 40 años después de la vida democrática, después de los militares. 56 punto y pico por ciento. Una arrastrada que le pega al candidato del kirchnerismo, que es Sergio Massa. Sergio Massa. Entonces, estamos hablando de un outsider, que se le llama, de la política tradicional. Nosotros no tenemos outsider. Todos están de una u otra forma vinculados a la política, desde Arnoldo, desde Doña Violeta, desde Bolaño, desde el FCBN, etcétera, etcétera. Entonces, y desgraciadamente, todos nuestros políticos o aspirantes a políticos tienen el virus ese que ha gravitado enormemente en la política y en los políticos nicaragüenses. Por eso es que nadie se atreve a construir un partido político. Por eso es que vimos en el 18 que nadie habló de construir una alternativa distinta. Entonces, nos vamos al PLC, nos vamos al PLI. Pero nadie dijo, vamos a crear un nuevo partido para que la gente salga digamos, de ese imaginario político que tiene arraigado, de que la política es sucia, de que la política es prebendaria, de que la política es pactista. No, seguimos en lo mismo, rotando, porque es más fácil seguir haciendo lo que ya se ha estado haciendo
independientemente de que sabemos que vamos a seguir obteniendo los mismos resultados de siempre, ¿verdad? Entonces, Milei llega al poder con un discurso, si vos querés, incendiario. La motosierra. Voy a dinamitar el Banco Central, voy a dolarizar el país. La casta va a pagar las consecuencias, la casta política. Pero, como siempre en estas cosas y las discusiones que tenemos aquí a lo interno en mi casa, con Claudia, mi esposa, le digo, una cosa es lo que dice el candidato y otra la que hace el presidente. ¿Ya? Es decir, él alcanzó su objetivo. El objetivo era llegar a la presidencia con un discurso fuerte, agresivo, violento, pero que supo medir, Milei y su equipo de trabajo, supo medir el pulso de la población. Eso era lo que quería la gente. Eso era lo que quería escuchar. Y vienen días duros, vienen meses duros, vienen años duros, porque la herencia que nos deja es nefasta. El régimen que va a salir, el gobierno saliente, el régimen que se ha permanecido o que se ha perennizado durante 20 años en este país. Delincuencia, narcotráfico, robo, etcétera, etcétera. Y la gente llega un momento que se hartó. Hay un hartazgo en el kirchnerismo, en la política argentina, y dice, voy por vos, te doy mi voto, te doy mi confianza. El día de ayer, antier, fueron las medidas, el anuncio de las medidas, que son medidas fuertísimas. Pero la gente dice, las aguanto. Como dicen los argentinos, las banco, las apoyo. ¿Por qué? Porque sé que me lo dijo durante la campaña, que venían días duros y lo está haciendo. Es decir, vos, como él mismo lo dijo en la toma de posesión, es preferible una verdad incómoda a una mentira que te va a consolar pero no te va a resolver, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia entre nuestra clase política. Una clase política acomodaticia, una clase política mentirosa. Porque el objetivo último y final es llegar al poder para seguir haciendo con otra forma y otros estilos lo mismo que han hecho todos. Entonces, estamos ante un fenómeno importante, un fenómeno interesantísimo en la política que hay que estudiar, hay que darle seguimiento. Pero no he visto en los medios nacionales, he visto ese digamos, choque entre el que quiere asumirse oportunistamente, como ahora soy Milei lovers, y el otro que dice no. Esto es ultraderechismo, esto es pro-trumpismo, esto es y nada más alejado de la realidad. Porque si vos ves las medidas que ha tomado, ni el efecto supuestamente devastador que iba a tener, sino que la realidad te cambia el discurso. La realidad te dice qué es lo prudente y qué es lo necesario. Porque no necesariamente cuando llegas al poder lo que querías hacer es lo que podés hacer. Entre el querer y el poder hay una situación que se traduce en la economía y la política, que son los dos puntos clave que hay que analizar siempre. Y siempre es importante ir viendo, ir tomándole el pulso a lo que está pasando allá, porque ¿qué es lo que podemos aprender? ¿Cuáles pueden ser las lecciones por aprender del caso Argentina en el caso nuestro? ¿Verdad? Porque a veces cometemos el pecado y el error de querer calcar todo al 100%, de decir, esto lo podemos hacer nosotros, esto podemos hacerlo aquí, esto podemos hacer allá. Y eso o ser muy mecánico en el análisis, es decir, bueno, el kirchnerismo representa a la izquierda. Yo creo que representa una facción del peronismo, ¿verdad? Porque ahí hay gente de izquierda en Argentina que dicen, nosotros nada tenemos que ver con estos señores, si estos son los más oligarcas, si estos son corruptos, si estos son, ese es el etcétera, punto. etcétera. Pero ahora hay una
derecha, ¿verdad?, que quiere sacar pecho y decir, este kirchnerismo es, ¿verdad? Al igual que en Nicaragua sucede, ¿verdad?, con esa reivindicación que Ortega pretende hacer de la izquierda, una izquierda que en realidad no es un gobierno fascista, nacionalsocialista. Esas son las condiciones de estos gobiernos, ¿verdad? Pero Pero bueno, fíjate, quieren... Sergio, Ah, fíjate una cosa, de que a veces cometemos un pecado, por no decir un error, un pecado, en querer reducir el conflicto en Nicaragua, el conflicto de Argentina, de izquierda y derecha. Que si el peronismo, que claro. si el kirchnerismo. Es decir, estamos ante dos gobiernos, el saliente en Argentina y el que está actualmente en Nicaragua, que no son ni de izquierda ni de derecha, son gobiernos de delincuentes. Así Es la delincuencia en el poder, eso es decir, no es ni sí, izquierda ni derecha, esa es delincuencia. es Es plutocracia, es correcto. delincuencia. Son delincuentes, ladrones, narcotraficantes, Es oportunistas cacocracia, es cacocracia. Es el término de los que, o el cleptocracia. reino de Bueno, los cacos. de los cacos, de los delincuentes. Es decir, ahí el objetivo del poder es el enriquecimiento. Ese es el objetivo final del poder, del kirchnerismo y del sandinismo. ¿Ya? Y estoy hablando de este sandinismo, no estoy hablando, porque para mí el sandinismo de antes del 80, eso ya desapareció. Es decir, la mística, toda la conciencia revolucionaria, eso desapareció, eso está en los libros de historia. Pero lo que tenemos ahora son una récord de delincuentes que tienen como objetivo fundamental el enriquecimiento, es decir, el poder por la riqueza y la riqueza para seguir al frente del poder. Es decir, cómo se va retroalimentando poder y riqueza, poder y riqueza. Y en esa retroalimentación van cometiendo barbaridades, barbaridades, es decir, vender el territorio, la soberanía nacional, primero a Guanyin, después a rusos, después a chinos nuevamente. Es decir, poner el país a la disposición del mejor postor que me permita continuar en el poder. Es decir, eso es izquierda, eso es derecha, eso es delincuencia pura y dura, no hay más. Este tema de el señor presidente de la Argentina, Javier Milei, me lleva irremediablemente, Roberto, a hacer un examen de otro hecho importante que se ha registrado en las noticias y es primero los anuncios que en algún momento pues se hizo oficialmente de una, de una plataforma denominada Monteverde, donde sus voceros dijeron que era un proceso, ¿verdad?, que quería aglutinar a todas las plataformas que existen en la oposición nicaragüense. Hablamos de triunfos de los argentinos sobre una propuesta en el país a lo largo de 20 años. Y algo similar sucede en Nicaragua. ¿Cómo ves a la oposición nicaragüense? Quisiera resumirla en una palabra: desorientada. Es una sola palabra. Es decir, cuando los fracasos, o no hablemos de los fracasos, cuando la represión es tan brutal que te cierra todos los espacios, que golpea con fiereza, como está golpeando con fiereza en Nicaragua, hay un desconcierto. Porque decís vos, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Hay una serie de elementos, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, que han obligado a la comunidad internacional a ver para otro lado. Para ver para otro lado. Es decir, han sido los cisnes negros para Nicaragua. Invasión de Rusia a Ucrania. De repente, todos los focos de la comunidad internacional se van hacia este evento, hacia la invasión rusa a Ucrania. De repente,
ese mismo evento mueve fuerzas como China, como India, que son claramente rivales económicos, políticos de Estados Unidos. Y entonces el foco de atención se refuerza hacia aquella zona y el traspatio o el patio trasero que se conoce en Latinoamérica pierde importancia, excepto un elemento, que el 4, 8, 6% del petróleo que llegaba de Rusia a los Estados Unidos ya no llegue por efecto de las sanciones y la represalia de los rusos y el cierre de los mercados petroleros para afectar la economía de Rusia. Y entonces hay que buscar quién lo resuelva. ¿Y quién es el que lo resuelve? Venezuela. Y entonces voltean a ver al traspatio para resolver el problema de la necesidad de sustituir el petróleo ruso por otra vía o por otro proveedor. Y entonces, de repente, se ofrecían 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro, 10 por la de Diosdado Cabello, 10, 5 por todo un cartel de jerarcas del gobierno, y de un día para otro eso desaparece. Y entonces la Chevron empieza a negociar, a intermediar con el gobierno de los Estados Unidos para levantamiento de sanciones y que esa necesidad de petróleo la abastezca Venezuela. Entonces, Nicaragua sigue en el olvido. Es decir, que resuelvan como quieran, porque les ayudamos, pero no se han podido poner de acuerdo. Les hemos facilitado recursos, les hemos dado espacios, plataformas, escenarios, etcétera, pero no terminan de ponerse de acuerdo. Y acordémonos que todo eso lo hicieron con Venezuela. Venezuela, es decir, tenía a Juan Guaidó con el reconocimiento de 56 países, pero no tenía el reconocimiento de la oposición interna en Venezuela. El principal enemigo de Guaidó no era Maduro, era la oposición en Venezuela. El manejo de recursos, las cámaras, es decir, todo el ego del político se vuelca en contra de Juan Guaidó. Entonces, eso no hemos podido, o no lo supimos entender, no hemos podido agarrar esa lección y analizarla y verla como algo que no se puede ni se debe hacer, y, como dicen los españoles, hacer piña con una alternativa política, porque todos quieren estar en la foto, todos, y aquí no se escapa nadie, todos quieren estar en la foto y decir el líder soy yo. Y ahí es donde vemos el narcisismo político y vemos todas aquellas taras, aquellos males, aquellos problemas, pecados de los políticos que anteponen sus intereses particulares, personales y de grupo a los de la nación. ¿Ya? ¿Le ves una salida en el corto plazo a por lo menos el pronunciamiento de algunos de estos grupos opositores que puedan tener presencia, digamos, en arraigo en Nicaragua? Mira, hay esfuerzos que me constan, pues, porque he hablado con alguna gente de crear, de organizarse en Nicaragua. Esfuerzos obviamente que chocan contra la represión. Es decir, el régimen está buscando mecanismos de control total y absoluto en la población, recurriendo a métodos que vienen desde la Alemania
democrática a través del Stasi, desde el modelo paraguayo, donde el control era casa por casa, el modelo cubano. Es decir, está haciendo licuando una serie de modelos para tener el control total. El régimen ansía tener el control total. ¿Por qué? Porque sabe que el pueblo los desprecia, el pueblo los odia. Y ellos no se equivocan. Es decir, ellos sacan sus propias encuestas. Y esas encuestas les dicen que cada día van reduciéndose el apoyo. Cada día. ¿Verdad? Y de repente hay eventos como el de Cheney, donde lo comprueban. ¿Dónde lo comprueban? Viva Cheney, pero lo que querían decir es muera Ortega. ¿Ya? Prohíben misas, prohíben celebraciones religiosas, prohíben la salida de la gente a la calle. ¿Por qué? Porque tienen horror. Tienen horror a la gente en las calles. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo organizo a la población? Tiene que ser clandestina. Y desgraciadamente el nicaragüense no tiene todavía la cultura del clandestinaje, porque eso se aprende. Es decir, ¿por qué sobrevivió el FSLN antes del 79 a pesar de los durísimos golpes que dio el régimen de Somoza? Clandestinaje, compartimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está bien, las organizaciones tienen muchos logos, tienen muchos membretes, tienen cantidad de siglas, sacan pronunciamientos. ¿Cuál es el efecto real dentro de la población? ¿Cuál es el efecto real dentro de la población? Es decir, la gente lee un comunicado y se alegra. No se alegra. ¿Por qué? Porque por la desconexión que hay entre lo que está afuera y lo que está adentro. Hay una desconexión, ¿verdad? En algunos casos más marcadas, en otros casos menos marcadas, pero hay desconexión. Y nosotros lo hemos comprobado. Lo hemos comprobado con algunas, digamos, trabajos que hemos desarrollado pues, en Fundación ARIA. ¿Cuál es el vínculo que existe entre el exilio, la diáspora y Nicaragua? Está roto. Está roto. Es decir, incluso dentro del exilio mismo. Hay un exilio dentro del exilio. Gente que se va vía parol, vía movilización segura, ¿verdad? Y cuando llegan a Estados Unidos, hasta ahí llegó el activismo. ¿Por qué? Porque está bien, te mantienen 3 meses, pero tenés que trabajar, porque fuera del país, si no trabajas y no pones plata en la mesa, no comes. Y a los 3 días, según las escrituras, obedece, como los muertos. Ahí te aguanta más de 3 días. Entonces, tenés que trabajar. Y en los Estados Unidos y donde vaya, el trabajo es duro. El trabajo es duro. ¿Por qué? Porque el migrante solo tiene, desgraciadamente, la mayoría, acceso a un trabajo poco remunerado, donde necesitas muy poca capacitación y es un trabajo, digamos, más mecánico. En el sentido de que no necesitas grandes recursos intelectuales para ir a freír hamburguesas a un McDonald's, a un Wendy's, a un, qué sé yo, o ir a trabajar a una gasolinera, o ir como la mayoría de los mexicanos migrantes, a recoger la cosecha. Eso no necesitas una maestría. Y la frustración cuando llegas con estudios superiores y no sabes el inglés y tenés que entrar en un sistema en el cual no querés y digamos, continúas construyendo el gueto. Solo me relaciono con mi gente, con los nicas, con los que venimos, etcétera, etcétera, y te aíslas y no te integras a la sociedad, estás listo y servido. Entonces, es muy difícil, es cuesta arriba, y son poco. Y yo me alegro, por ejemplo, cuando gente con la que pues tenemos amistad, confianza y eso, y nos escriben,
estoy trabajando, estoy haciendo esto, eso, el otro. Entonces, el único consejo que le damos es aprender el idioma, integrate. Aprender el idioma, integrate. No conviertas tu relación en un gueto más. El idioma, eso te ayuda a integrar. Es el primer salto, el primer paso que tenés que dar para integrar y establecerte en una sociedad que es hostil al migrante. No hay que enredarnos. Pasando a otro tema, se han dado algunas confrontaciones entre grupos juveniles en el exilio, Roberto, y esto denota un comportamiento que no ha sido superado. ¿Cuál es tu lectura frente a estos? No quiero decir dimes y diretes, pero son planteamientos confrontativos entre algunos grupos juveniles acá en Costa Rica. Y que eso es parte de lo que estamos hablando de la forma de hacer política de la oposición en Nicaragua. Es decir, no es culpa de estos grupos. Estos grupos responden a una forma atávica de hacer política. Es decir, gente que tiene liderazgos que vienen del arnoldismo, que vienen de la JS, Juventud Sandinista. Es decir, digamos un conflicto que trascendió. El caso de líderes de un organismo juvenil, de una organización juvenil, la UGE, que el comportamiento violento, agresivo, político en contra de mujeres fue grotesco, por decirlo en una sola palabra. Y de repente hay una serie de señalamientos, acusaciones de violencia política hacia esta gente. ¿Y qué es lo que hacen? Desaparecen la organización y se convierten en otra. Cambian el nombre. Es decir, si me transformo, no me van a reconocer como el violento político, como el acosador político, como el agresor político. Y entonces de UGE me voy y creo Avanza. La misma mona con distinto rabo. Es decir, si allá me quitan el PLI y entonces ahora me vuelvo PLO. O me robé la sigla del PLI y entonces para que no me identifique me vuelvo PLO. Es decir, eso es lo que hacen estos muchachos. Que es digamos, lo que te decía, ¿no? Es decir, una actuación que no es nueva. Viene desde tiempos inmemoriales. Es la forma de hacer política del nicaragüense. Por eso uno de los libros de cabecera mío es el libro del doctor Álvarez Montalbán, ¿verdad? Es decir, todas las taras, los vicios de la clase política nicaragüense se va prolongando hacia los jóvenes. Dichosamente no es la mayoría, pero son elementos que nos sirven para identificar los males, diagnosticar los males, las causas, ¿verdad? Porque de repente empezás a través de otro organismo que forma parte de este tejido, IPADES, a comprar voluntades. Es decir, vos no podés convertirte en un comprador de voluntades porque manejas recursos de la cooperación internacional. Estás repitiendo exactamente lo mismo que ha hecho Arnoldo Alemán, que ha hecho Daniel Ortega y que han hecho todos estos partidos políticos que son comparsas del régimen. Con la plata baila el perro. Eso no puede ser. Eso no puede pasar. Y no puede pasar en el exilio en Costa Rica, donde se está viviendo circunstancias altamente complicadas. ¿Verdad? Altamente complicadas. Entonces, lo que hace es reproducir el sistema político que estamos confrontando. Desgraciadamente. Y son cosas que llaman a la meditación, porque también hay que analizarlo y ver qué lecciones se pueden aprender. Porque no puede ser, no puede pasar esto dentro de la oposición
y dentro de organismos juveniles, dentro de organizaciones juveniles, donde pones una serie de trampas y una serie de irregularidades para que la gente no se dé cuenta de los graves problemas que ha ocasionado o de los serios, digamos, actitudes violentas en que ha incurrido. No podés tapar el sol con un dedo o hacerlas del avestruz. Para que no sepan quién soy, entierro la cabeza en la arena. ¿Ya? Pero dejo todo el cuerpo y todo el plumero a la vista y paciencia. Y lo peor, que dirigentes que se dicen nacionales y que son aspirantes a una presidencia que todavía no se le ve ni cara ni pie, sean quienes apañen todas estas bandidencias. No sé si eso te Sí, contesta tu pregunta. por supuesto. Muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Sergio, por invitarme. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos seguidores de nuestro programa. Nos encontramos, bueno, les deseo un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes de la próxima semana en otro programa de La Media Onda.